El contenido presentado en este podcast tiene fines exclusivamente informativos, culturales y educativos. Las opiniones expresadas por los invitados y conductores no constituyen recomendaciones médicas, psicológicas, legales ni de ningún otro tipo profesional. Tecnología psicodélica. Episodio 6. Chamanismo y ritual en el siglo XXI. Armando Loizaga ha trabajado en el campo del tratamiento y prevención del abuso de sustancias en México desde 1991. Actualmente es presidente del Instituto de Medicina Intercultural Niérica AC. Importantísimo tema, yo creo que un tema estudiado a lo largo de los milenios y las civilizaciones que han encontrado el misterio de la vida y que de alguna forma pues eso reside en todo un universo que podríamos decir es la conciencia, como yo entiendo la conciencia universal, diríamos, la conciencia a nivel personal, como la ciencia te plantearía que es un epifenómeno del cerebro, como simplemente un epifenómeno de la biología de nuestro ser. En el cerebro reside la conciencia y que pensamos de ella a través de sí misma. O sea, es complicado hablar de la conciencia porque la conciencia no lo crea, la puedes definir en un concepto. Creo que hay elementos que la definen, de los que podemos hablar, como el pensamiento, ¿no? Lo que es la memoria y cómo todo eso confluye en una conciencia de mi percepción y de mis sentidos, de estar aquí ahorita presente en esta realidad, ¿no? Y una conciencia de mí mismo, ¿no? Que es en donde ya empezamos a entrar en un territorio difícil porque es muy subjetivo, ¿no? Cada quien experimenta la conciencia a su propia forma. Creo que nos referimos a los estudios de la conciencia y todos convergen en un punto en donde la conciencia pues es todo. O sea, si lo ves desde la mística, vamos a decir del Tao o del pensamiento hindú, del Advaita, es una conciencia suprema que lo rige y lo permea todo, como un concepto de Dios, sería conciencia también. Toda su conciencia tiene muchos niveles, creo, de análisis. Y por eso es el gran tema, porque también no hay instrumentos para medirla. El instrumento para medirla es la conciencia misma. Entonces, esto es un tema filosófico interesante, pero que también la ciencia debe de abordar, ¿no? Y ver cómo a través de los mecanismos de la ciencia podemos conocer desde esta cosmovisión nuestra en lo que es la conciencia. Partiría del decir que la realidad es relativa, ¿no? A un consenso de realidad. Al parecer creo que estamos todos en una misma realidad. Sin embargo, a través de la conciencia uno también experimenta otras realidades, diríamos, paralelas, diferente a esta. O sea, no una realidad tridimensional, ¿verdad?, como esta en la que vivimos, pero realidades dimensionales diferentes a esta. O sea, y también podemos hablar como en lo que es la experiencia de la conciencia humana, hablando de lo que es la psicología, los procesos de la psicología que conocemos y que son medibles a través de instrumentos, como es los procesos cognitivos, análisis, en fin, ¿no?, el funcionamiento del cerebro. Todo esto es como cancha de la ciencia. Pero hay fenómenos dentro de la conciencia que están ya fuera de la ciencia, todo lo que llamamos parapsicología, ¿sí? Y fenómenos que no nos podemos explicar, como conocimiento atemporal, recibes un mensaje, es corroborado en el tiempo de alguna forma, pues, se han hecho experimentos en telepatía, ¿no? Todos los reportes de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, ya la ciencia queda limitada a poder corroborar eso porque no se puede duplicar, porque no puede haber algún tipo de mecanismo dentro del pensamiento de la ciencia. Eso también es interesante del estudio de la conciencia porque exige que la ciencia se expanda en sus metodologías, que incluya el concepto de hacer ciencia dentro de estados modificados de conciencia, ¿no?, de no ordinarios de conciencia. Ya hay estudios muy interesantes de esto, por ejemplo, no nada más con todo el tema de los psicodélicos,
pero con sujetos de diferentes escuelas religiosas, rabinos, padres anglicanos, católicos, monjes budistas, ¿verdad? Y abriendo a este diálogo de la mística como unificada, como todos sí hablamos de una conciencia diferente a nosotros como testigos de ella misma, ¿no? Y se habla de una conciencia universal, y se habla de una conciencia crística, o se habla de una conciencia planetaria. Entonces ya el concepto de conciencia pues es un concepto muy, muy, muy amplio. Y bueno, es el gran misterio, ¿no? que llevó al Buda, ¿no? A su conclusión de poderla identificar y ver. ¿No? Y gracias a esos mapas, pues creo que la psicología en estos momentos, la psicología transpersonal se ha apoyado mucho en eso que está ahí como parte de las ciencias místicas y religiosas, que todas al final convergen en esto, ¿no? En la conciencia. El observar dentro de un estado modificado de conciencia son la gran oportunidad de poder conocer otro estadio de esa conciencia, cambiar de ángulo, ¿no? De percepción de un objeto. O sea, tú si tienes nada más un ángulo de percepción, vas a ver este lado. Cambiar el foco de perspectiva desde cómo uno se ve a sí mismo, de cómo uno entiende ahora un evento que pasó en el pasado, que pudo haber sido muy traumático, que lo fue, pero que se recontextualice en una perspectiva diferente gracias a ese estado modificado de conciencia, que en el estado de conciencia ordinario está limitado por los mismos procesos y por, no sé, hábitos de pensamiento, por la estructura misma de los procesos cognitivos que en ese momento no permiten un cambio de perspectiva, ¿no? Y que conlleva entonces también a una serie de diferentes conclusiones y a una innovación en mi comportamiento y mi manera de abordar el problema, pero eso se da por el efecto de la medicina. Esto interesante, puedes ver en imagenología, ¿verdad? Un cerebro en un estado ordinario de conciencia, ¿verdad? Sin ninguna estimulación o afectación farmacológica de nada, y luego por acá la imagenología de un cerebro activado por psilocibina, LSD, ¿no? Ayahuasca, y vas a ver claramente la iluminación de todos los lóbulos, occipital, temporal, frontal, hay mucha actividad. Y yo creo que esa actividad que vemos en la imagen pues es la que describe estos procesos internos de sinergia cognitiva, de hacer todo un análisis de revaloración, ¿no? De la vida misma. Entonces hay una reestructura de valores. Te digo, en este cambio de perspectiva se ve a uno mismo con una visión renovada. Entonces, todo esto que se refleja como una estimulación a nivel de actividad electrocortical, pues son todos estos procesos sinérgicos en donde están trabajando de una manera holográfica toda tu memoria sensoperceptual, toda tu memoria biográfica que tienes acceso, e inclusive el acceso a la conciencia colectiva, ¿no? O sea, la gente reporta pues memorias de otras vidas o reporta como una conexión con todo el linaje femenino y se van en la historia y entonces todo este conocimiento, ¿no? Que de repente es como revelado, es muy interesante, ¿no? Como hay un reconocimiento de esta conciencia como sí mismos. Regresamos a la pregunta, ¿qué es la conciencia? Híjole, tenemos que hablar de todo esto y al final no vamos a poder concretar una definición para todos, ¿no? Porque no es así. Ese es el misterio, ¿no? Al cual siempre regresamos. Pero todas las civilizaciones, yo creo que podemos pensar, obviamente, que también las civilizaciones prehispánicas que aquí elevaron estas ciudades y todas alineadas con a nivel cósmico y la astrología y todo lo que ellos tenían como ciencia básica. Entonces yo creo que ellos también tenían un conocimiento de esa conciencia. No sé qué palabra le daban, ¿no?
estar de acuerdo que estamos más allá de una conciencia personal, que existe una conciencia cósmica y universal. Voltear a ver el conocimiento ancestral, acercarse de una forma, ¿verdad?, respetuosa, a aprender de estos médicos tradicionales que a través del empiricismo y el tiempo han encontrado las mejores formas de poder dialogar con estas plantas, de poderles sacar su máximo provecho. Entonces, entender que a lo largo de los años cada planta tendrá su historia, pero si tú te remontas a la historia de los hongos en México, pues puedes pensar en miles de años. Culturas zapotecas, mazatecas, quién sabe desde cuándo lo tienen, ¿verdad? En la Amazonía, toda la cultura de la ayahuasca es debatible, no hay realmente remanentes arqueológicos que nos puedan dar una fecha para el ayahuasca, pero bueno, hay más de 80 etnias que han desarrollado su medicina y su cultura alrededor de la práctica con esa planta. Creo que México tiene el mejor ejemplo de una cultura francamente enteogénica, que serían los huicholes, los wixárika. Ellos, todos sus bordajes, toda su costumbre, su peregrinación a Virikuta, su relación con el peyote como un hermano mayor, ¿no? Y se van entablando relaciones de máximo respeto. O sea, para los pueblos indígenas estas plantas son deidades, o sea, son espíritus, son baluartes de conocimiento, son maestras. Una mejor palabra también para referirnos a ellas serían plantas maestras, que le han enseñado a los pueblos indígenas a lo largo del tiempo cómo mejor utilizarlas, te digo, para maximizar su provecho. Entonces creo que ahí hay mucho que podemos aprender. Podemos aprender la importancia del ritual y de la ceremonia, ¿no? Cómo se contiene en el círculo, ¿no? Y a través de ciertas incantaciones y de ciertas, ¿verdad?, prestidigitaciones, bueno, se va creando un entendimiento colectivo, ¿verdad? Y por lo general tiene un propósito muy claro, que tiene que ver por lo general o con la curación o con el acceso al conocimiento de las deidades y de ahí pues el rezo para su gente, ¿no? Son como vehículos espirituales, ¿no?, que se utilizan para poder accesar, ¿no?, al mundo del espíritu. ¿Con qué fin? Pues va a depender si es de curación o si es ¿verdad?, de divinación, ¿no? Muchas de esas ciudades y geometría sagrada y todo probablemente también ven informada de sus estados no ordinarios de conciencia. Entonces, siempre hay un propósito, siempre hay gente que está dedicada en su vida, como camino de vida, a conocer cómo se utilizan estas plantas. Creo que ahí hay mucho que podemos aprender para la medicina moderna, ¿no?, de la importancia no nada más del efecto psicofarmacológico de la molécula. O sea, no es la psilocibina la que cura o la dimetiltriptamina la que cura. Lo que cura es la confluencia de diferentes factores sinérgicos, que es sí la calidad de la sustancia, ¿verdad? En este caso, hablando de la ayahuasca, ¿verdad?, que también está cocinada en su proporción de plantas, ¿verdad? El peyote siempre será peyote, los hongos siempre serán hongos, pero en las manos de las personas equivocadas, eso puede derivar en una experiencia traumática, ¿verdad?, adversa, sin ningún beneficio, ¿no? Pero no es porque la sustancia en sí sea adversa al ser humano, sino que es cómo se utiliza, ¿verdad?, que va a generar una experiencia en un sentido o en el otro. Entonces, lo que vemos en los rituales y ceremonias de los pueblos indígenas ha sido, te digo, ya el refinamiento de la tecnología para poderse mejor relacionar. O sea, el peyote tiene sus cantos, el maracame tiene sus cantos, en la iglesia nativa americana
las diferentes etnias, los Lakota, los Navajos, los Arápagos, los Cheyenne, todos tienen sus cantos y esos son de alguna manera transmitidos y es un altar que no cambia, ¿no? Por eso es importante la tradición, se convierte en tradición porque algo se mantiene dentro de un orden que funciona, que no hay que quitarle, no hay que ponerle porque ya está empíricamente comprobado, ¿no? Por los abuelos. Así se entiende la tradición. Entonces, en el respeto siempre de que cuando uno se acerca a estas tradiciones, primero, pues tiene que ser un invitado. Segundo, pues con entender que son tradiciones de otros pueblos, ¿no? Que al ser compartidas, pues uno puede aprender de lo esencial de esas tradiciones, de lo que es la importancia del círculo, la importancia del rezo, la importancia de la ética y de la experiencia por parte de la gente que va a llevar el rezo y que va a ser responsable de toda la gente que está ahí presente. Entonces, bueno, si reúnes estos elementos, entonces tendrás una mayor probabilidad de poder tener, ¿no? Esta experiencia mística, trascendental, curativa, reflexiva, meditativa, que tenga al final un beneficio para el colectivo y para el individuo. A Dios gracias, ya pasó el tiempo de la histeria que generaron estas sustancias psicodélicas en los 60s, inclusive el término psicodélico, aunque no emerge del movimiento contracultural, pero fue adoptado por ese movimiento contracultural y fue una definición cultural psicodélica, el rock psicodélico, la ropa psicodélica, ¿no? Imagínate, ¿no? El descubrimiento de la conciencia misma, ¿no? O sea, que había sido un conocimiento muy hermético, muy críptico de gente que pues había incursionado a lo mejor en estudiar las ciencias orientales del budismo y la meditación y todo, y de repente en un gotero y toda la juventud tuvo acceso a un cuestionamiento filosófico, ontológico de la conciencia, de la verdad de sí mismos, y surgen todas estas expresiones artísticas que yo creo que fueron fundamentales para el siguiente paso evolutivo de la sociedad, pero que sí la reacción por ¿verdad? Las alas conservadoras que se vieron amenazados pues por la rebeldía, ¿no? La revolución que llegaron a detonar y que fue asociada con los psicodélicos, y sí, la represión fue tremenda, ¿no? Ya han pasado 50 años, 55 años, y ya la generación que en aquel entonces reaccionó de esa manera, pues ya ahorita ya pasó, y la gente que está ahorita en la ciencia médica, en las ciencias jurídicas, en el tema de derechos humanos, pues ya creo que hemos llegado a un nivel de madurez en donde podemos volver a retomar estas plantas ya con todo lo que sabemos, y también con la participación y la voz de los pueblos indígenas. Creo que la demanda de estas experiencias también habla de la carencia de oferta de soluciones para temas de salud mental, de sentido a la vida, o sea, ¿a dónde vas cuando tienes una crisis existencial? Muchos de los tratamientos antidepresivos vemos que realmente no tienen un nivel de efectividad que sea significativo. Los antidepresivos como solución farmacológica no siempre funcionan, luego pierden su efecto en el tiempo. Bueno, mucha gente no logra solución a su tema de depresión, o puede ser adicciones. Aquí es donde vemos hacia ciertos proyectos que están incorporando la medicina con plantas como adjuntos a psicoterapia integral, en donde se lleva un proceso de psicoterapia con el paciente, pero en vez de la aplicación, diríamos, de un antidepresivo como un fármaco coadyuvante,
se aplica en las ceremonias de planta, de ayahuasca, de peyote, en fin. Y la investigación científica todavía está en una fase de desarrollo, pero ya empieza a haber investigación muy importante en la psilocibina en relación a la depresión, en relación al estrés postraumático, en el ayahuasca, en el tratamiento de las adicciones y de otros retos de la salud mental. Entonces, bueno, faltan los protocolos, faltan los grupos, es difícil hacer investigación con medicina tradicional porque la metodología científica clásica para analizar fármacos dentro de esa metodología no es transferible al trabajo con plantas. Y ahorita lo que sí se observa es de que tiene una gran amplitud de aplicaciones terapéuticas. Lo interesante con el ayahuasca es que además de lo que serían temas de salud mental, como la depresión y temas de adicción, duelo profundo, duelos irresueltos, resolución de traumas y de estrés postraumático, como en ese eje de salud mental, todo esto es a nivel anecdotal. Y claro que hay teoría que empata, ¿no? Que nos permite hablar en este sentido. Pero sí hace falta muchísima investigación en todo esto que te platico. O sea, no nada más en el tema de resolver adicciones, pero de cómo actúa de una manera transversal en la humanidad, ¿no? O sea, en la humanidad de cada quien, ¿no? Como una operación de enseñarnos a habitarnos a nosotros mismos dentro de nuestra paz, ¿no? De nuestra potencialidad como seres humanos, ¿no? Y entonces yo creo que más allá de verse como una medicina para tratar o corregir una enfermedad, también hay que entenderse como una vitamina que permite la prevención de caer en espacios negativos, ¿no? De salud mental, pero más allá que impulsa el desarrollo de la persona de una manera integral. Me gustaría ahorita recordar a Terence McKenna, que creo fue el primero que arrojó la idea de estas plantas como exoferormonas de la madre tierra para comunicarse con nosotros, sus hijos, como especie humana. Y me resuena con el pensamiento de la noósfera de Teilhard de Chardin y ver al planeta humano todo como un ser vivo. Claramente estamos en un momento de crisis humanitaria. Yo creo que hay una carencia de espíritu humano en el humano. Creo que seguimos en un tipo de barbarie que ha cambiado la tecnología, pero que pues estamos al borde de arrancarnos la comida, ¿no? Entonces todavía no llegamos a ese nivel de evolución espiritual que pensamos que tenemos, o que ya ni siquiera pensamos que debemos tener, ¿no? Como que la religión ya es obsoleta en estos tiempos para mucha gente, con todo respeto, ¿no? Pero no tiene ya la función que llegaron a tener el siglo pasado o el antepasado para atrás. Ahorita no hay una forma de poder conectar con lo sagrado, ¿no? Es un término que ya no tiene mucha profundidad hoy en día. Entonces, como que hay una deshumanización y nos hemos olvidado como habitantes intergalácticos en un universo, ¿no? Formando parte de este planeta Tierra que nos dio a nosotros la vida a través del cual nosotros vivimos, pero en una relación de depredación ya voraz. Entonces esa es la realidad que yo veo ahorita hacia qué es lo que las plantas traen, es la humanización, llamarnos de regreso, ¿no? A cuando éramos seres en plena conexión con la naturaleza. Nos han vendido la idea de alguna manera a través de esta ciencia tan mecanística, tan lineal, tan algebraica, de que pues, Dios no existe, ¿no? Y que todo esto es un constructo hipotético y al final es una expresión cuántica y carece de sentido, ¿no? Y por el otro lado tienes las cosmovisiones que
que nos separan al ser, ¿no?, de todo lo que lo rodea y que es uno y lo mismo. Y yo creo que el haber perdido esa conexión es lo que nos está ahorita llevando realmente a la deriva y que nos estamos llevando entre las patas a las futuras generaciones. Entonces, como un llamado realmente de desesperación hacia la conservación de la vida, de la armonía planetaria, existe esta oportunidad porque han llegado con tanta fuerza y porque hay tanta demanda. Yo creo que eso, la demanda habla de esta carencia que te digo, que la gente está buscando de qué manera volver a conectar. Entonces llegan las plantas y las plantas ofrecen un contexto ya muy diseñado con ese fin de poder generar esa experiencia mística, ¿no? Y está el médico tradicional, el sacerdote, el guía, el facilitador, el intercesor entre el mundo espiritual, ¿no?, y este mundo, esta conciencia, esta realidad, y a través de los elementos se abre un espacio en la conciencia de cada uno, ¿no? Y no es que sea la garantía que todos conectan, ¿no? Pero el que está listo, el que hace el intento, el que se acerca humildemente, el que se rinde, el que fluye, pues algo recibe siempre, un regalo espiritual, ¿no? Y eso despierta entonces la experiencia de la compasión, la experiencia de la humildad, la experiencia de la gratitud, pero ya como experiencia y no como un concepto que podemos platicar, pero no encarnar. Entonces, el valor que tienen las plantas como una vitamina que nos permite mejor encarnarnos en nuestra humanidad.